Bienvenidos a nuestro Compromiso Salud de esta semana. El tema de hoy es fuerte, como todos los temas, pero tiene que ver con la rehabilitación cardíaca. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que pasan, por ejemplo, por un infarto, por una operación, por una intervención que tenga que ver con el corazón? ¿Y cuáles son sus próximos pasos? ¿Cómo se superan los temores? ¿Cómo se vuelve a la vida normal o cuasi normal? ¿Qué medidas hay que tomar? ¿Qué es lo que hay que comer o no comer? ¿Cómo hay que irse moviendo? ¿Y cómo retomar la vida activa, ahí sí normal, volver al trabajo? Es decir, para eso ha trabajado la producción y el doctor Eduardo Bianco, y también vamos a tener obviamente informes especiales y la presencia de un invitado especial. Eduardo, doctor Bianco, bienvenido. Gracias nuevamente, un gusto estar con los televidentes y en este tema en especial. Es un tema que yo personalmente, en el momento que estuve trabajando en rehabilitación cardiovascular, disfruté mucho porque vi que podía ayudar a muchas personas a recuperar parte de lo que sentían perdido en el momento de sufrir infarto, de haber sido sometido a una cirugía. Es la seguridad, la expectativa de qué hay más allá de esto, qué me va a pasar, si voy a poder o no poder. La rehabilitación cardíaca es una estrategia fundamental que lamentablemente no llega a todas las personas. Ya me lo cuenta por qué, o lo vamos a ir viendo en el programa, porque les quiero decir que si quieren comunicarse con nosotros, nuestro Twitter es @saludcompromiso, nuestro correo electrónico es compromisosaludui@gmail.com. Y pueden escuchar al doctor Eduardo Bianco todos los sábados, eso es 12:30 en AM 1090 Radio Imparcial, la vieja CX28, vieja y querida CX28. ¿Cómo se está sintiendo en la radio? Bien, muy cómodo, es una experiencia diferente, pero muy gratificante realmente. Bien, ¿y en la televisión cómo se está sintiendo? Bueno, parecería que de a poquito, un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, todavía no me siento como pez en el agua, como cuando uno habla en una exposición médica. Eso o le iba a decir, a veces lo he visto hablando frente a 500 personas con soltura, pero bueno. Todavía asusta la caja cuadrada. Viene muy bien, viene muy bien. Bueno, y lo que viene muy bien es presentar formalmente el tema de hoy. Muchos uruguayos ingresan cada año a hospitales y sanatorios por problemas cardíacos agudos o descompensaciones de problemas cardíacos crónicos. Un número significativo de ellos son sometidos a procedimientos que pretenden mejorar dicha circulación coronaria, como la angioplastía o la cirugía de las arterias coronarias, también llamada cirugía de bypass. Pero muchas veces las personas no vuelven a ser las mismas luego de haber sido internadas por un problema cardíaco serio. Asimilar que hubo un riesgo de vida, recuperarse del estrés psicológico y físico de la internación y de los procedimientos a los cuales estuvo sometido no es fácil. Superar las dudas sobre su futuro, la aparición de cuadros depresivos o trastornos de ansiedad, la inseguridad sobre sus actuales condiciones físicas y de cómo va a responder a la exigencia de la vida. Su retorno laboral, su retorno a la vida sexual, etc. son obstáculos importantes en el proceso de la recuperación de estas personas. Existe una intervención médica llamada rehabilitación cardiovascular que constituye en forma significativa ayudar a estas personas a volver a una vida activa en forma más rápida y segura, al tiempo que reduce el riesgo de tener nuevamente problemas cardíacos. Veíamos la primera de las presentaciones del tema de hoy, pero me quedé enganchado con algo que usted decía antes de esta presentación. Dice, rehabilitación cardíaca que lamentablemente no llega a todos los que tiene que llegar. Más, la gran mayoría no tiene la suerte de recibir una rehabilitación cardiovascular, porque o no forma parte del paquete que existe en la institución o tiene un costo agregado que no lo pueden enfrentar. Y esto realmente, con la evidencia que existe hoy desde el punto de vista de la disminución de las complicaciones, de la evolución de cómo se siente el paciente, debería ser parte del tratamiento habitual de recuperación de una cardiopatía.
Bien, esperemos sumar y para que esto sea una Esperemos realidad que sí. brevemente. Recuerden que leemos cada una de las comunicaciones de ustedes y que un correo electrónico a veces puede ser un programa entero porque nos plantean algo con respecto a determinada problemática en salud, una enfermedad determinada y puede formar parte de un programa completo con respecto a ese tema que le está preocupando. Hacemos la primera pausa y seguimos con el tema de hoy. Estamos de regreso. Doctor Bianco. Vamos a abordar el tema rehabilitación cardiovascular. En primer lugar, definirlo. ¿Qué es la rehabilitación cardiovascular? Para ello tomamos una definición de la Organización Mundial de la Salud, ya del año 1993. La rehabilitación cardíaca o cardiovascular es la sumatoria coordinada de intervenciones que tienen como objetivo influir favorablemente sobre la evolución de la enfermedad cardíaca y mejora las condiciones físicas, psíquicas y sociales de los pacientes para que puedan reintegrarse lo antes posible y de la mejor manera posible a una vida normal y a su actividad laboral. Esto, y vale la pena insistirlo, no es algo aislado, sino que forma parte de una estrategia de tratamiento que debería aplicársele a todas las personas que han sufrido un problema cardíaco, como vamos a mencionar a posteriori. Lamentablemente, como dijimos anteriormente, no está llegando al número suficiente de personas. Usted sabe, doctor, antes de seguir brevemente, que una cosa es reanimación, es muy claro, y otra cosa es rehabilitación. Para todos es muy claro, pero así rápido, para los que no estamos o que no somos médicos, ni científicos, Correcto. ni técnicos, es muy claro que la reanimación forma parte de los primeros pasos y esto viene mucho después, o no necesariamente mucho después, pero sí, obviamente, es el volver a la vida normal después de algún problema grave. Pero muy buena la aclaración. Son extremos diferentes. Extremos, exactamente. La reanimación es cuando llegamos a una etapa crítica en donde está la vida de la persona si no hacemos algo en ese momento. La rehabilitación es después de haber sufrido un evento cardíaco, como vamos a mencionarlo, en donde la persona queda con una gran incertidumbre con respecto a su futuro, a sus capacidades, si va a poder enfrentar la vida normal o no. Allí es donde rehabilitamos para que pueda tener esa vida normal. ¿Y cuáles son las indicaciones más precisas, aunque se han ido extendiendo? Infarto agudo de miocardio en los últimos 12 meses, cirugía cardíaca o llamada cirugía de bypass, angioplastia con o sin stent, la cirugía de sustitución o reparación de las válvulas cardíacas, el trasplante cardíaco o el trasplante corazón-pulmón y la insuficiencia cardíaca estable. Esas son las indicaciones habituales. ¿Cuáles son los objetivos de esta intervención? Actuar sobre la evolución de la enfermedad, disminuyendo las complicaciones, disminuyendo la mortalidad y actuando sobre la calidad de vida, controlando los factores de riesgo, mejorando la capacidad funcional, evitando el deterioro psicológico. Hay que insistir en esto fundamentalmente. Muchas personas se quiebran emocionalmente después de haber sufrido un infarto o haber sido sometido a una cirugía cardíaca. Se deprimen, hasta un 30% de depresión puede haber, y recuperar a ese individuo en su plenitud o casi en su plenitud es fundamental. Lo que queda claro es que siempre hay un antes y un después, más allá de que cada uno pueda sobrellevarlo de una forma u otra, ¿no? Quienes trabajamos en la parte cardíaca con internación, es muy claro. Tú eras Superman hasta un determinado momento y te pensabas que nunca te iba a pasar nada, y de un día a otro en tu cabeza
se genera un rótulo que se llama soy un enfermo cardíaco. Y eso pesa enormemente y genera una gran cantidad de dudas. ¿Cuáles son los componentes principales de la rehabilitación cardiovascular? En primer lugar, es la evaluación. Hay que hacer una evaluación de la situación para saber si está o no en condiciones de realizar este tipo de intervención. Dentro de ese contacto que tiene la persona con el equipo que le asiste en la rehabilitación cardiovascular, está optimizar el tratamiento y hacer educación sanitaria para modificar factores de riesgo, porque hay que entender que está 2 o 3 veces por semana en contacto con un grupo de cardiólogos, de enfermeros, de profesores que lo están controlando, y en ese momento uno tiene el contacto y cómo está la presión y cómo te sentís, si tenés algún síntoma, entonces hay un control allí. Pero la parte fundamental está en el entrenamiento físico, en el programa que se le asigna, que es un programa progresivo, que va aumentando las cargas, que va aumentando la intensidad, el tipo de trabajo, para que la persona vaya adquiriendo fortalezas, y fundamentalmente refuerza la parte psicosocial, hacerlo sentir nuevamente como un ser humano. Allí, la duración estándar de 8 a 12 semanas, pero la mayoría de las personas, y vamos a ver después el experto qué nos dice, en la experiencia mía hace muchos años, la mayoría quería seguir más tiempo porque realmente se sentía muy bien. Pero en 8 a 12 semanas la persona puede estar colocada en una situación de que pueda seguir en otro tipo de actividad física. Los beneficios: reduce la sintomatología cardíaca, mejora la capacidad y tolerancia al ejercicio, mejora los niveles de los lípidos en sangre y por lo tanto disminuye el riesgo vascular. Actúa sobre el tabaquismo reduciendo el porcentaje de personas que aún seguían fumando, o ayuda a los fumadores a mantenerse sin fumar, mejoría de los aspectos psicológicos, de manejo del estrés y una atenuación del proceso aterosclerótico. Es en este conjunto una estrategia para frenar el desarrollo del proceso de aterosclerosis. Disminuye la frecuencia de eventos coronarios, de hospitalizaciones y obviamente la sensación de enfermedad y el riesgo de mortalidad. Este es entonces el esquema o la presentación para entrar más en tema antes de llegar a nuestro invitado y las visitas que vamos a realizar para tener mayor conocimiento de este tema. La rehabilitación en los lugares que no existen, va en suerte el médico que nos toque, que nos diga, o son las instituciones las que dicen hagamos una especie de clínica especializada de seguimiento de estos pacientes. ¿Quién lo resuelve? La tendencia es mayor a que algunas instituciones tienen y otras derivan a centros que están haciendo rehabilitación cardiovascular. Todavía no está aceitado el mecanismo para asegurar que la mayoría de las personas que tienen indicación, que no tienen contraindicaciones, puedan acceder a esto, porque realmente cambia la evolución de la enfermedad. Es una inversión, no es un costo. Bien, hacemos la pausa, doctor. Hacemos la pausa. Y les repito las vías de comunicación, porque en Twitter somos @saludcompromiso. Nuestro correo electrónico es compromisosaludwi@gmail.com, y los sábados, se los recuerdo, Compromiso Salud Radio 1230 en AM 1090, imparcial, con el doctor Eduardo Bianco en vivo. Pausa y seguimos con el tema de hoy. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Retomamos el tema y con un especialista en este bloque, doctor Eduardo Bianco. Sí, el doctor Gerard Bourdiat es cardiólogo, deportólogo, especialista en rehabilitación cardíaca, integrante del equipo de calidad de vida de la Asociación Española. Gerard, bienvenido a Compromiso Salud. Con mucho gusto, es un placer compartir este espacio con ustedes. Bien, Gerard, tú eres una persona que tiene una amplia experiencia en el programa Calidad de Vida de la Española, fuiste uno de los que iniciaste este programa, Sí. Y quisiera que le contaras a los televidentes cómo es el proceso. Es decir, una persona tuvo una internación, un infarto agudo de miocardio, sale de la unidad cardiológica de tu institución y el cardiólogo tratante le indica rehabilitación cardiovascular. Llega el doctor Bourdiat, ¿y cuál es el proceso? ¿Qué es lo que sigue a continuación? Bien, es muy buena la pregunta, pero
yo me adelantaría un poquito en el tiempo, es decir, o me retrasaría en el tiempo diciendo que cuando el paciente está internado, ya debería comenzar la rehabilitación cardíaca, y esas son las nuevas pautas. Antes esperábamos, y déjeme pasar una anécdota para comenzar este programa. En los años 50, cuando no existía mucho la rehabilitación cardíaca, los pacientes que sufrían un infarto estaban en reposo. De hecho, tenemos un ejemplo muy claro. Eisenhower, presidente de Estados Unidos, sufrió un infarto, tuvo 50 días en reposo absoluto. ¿Cómo han cambiado las pautas hoy para decirnos que la rehabilitación debe iniciarse lo más precozmente? Incluso ya desde el sanatorio, cosa que todavía estamos un poco en falta en nuestro país. Una vez que el paciente en general se le da el alta, pasa a su cardiólogo tratante, y el cardiólogo entonces decide enviarlo a un programa de rehabilitación cardíaca. Allí llega, se lo evalúa, es muy importante evaluar a ese paciente, estratificar el riesgo, saber si ese paciente es un paciente de bajo, moderado o alto riesgo. ¿Cómo se hace eso? Ahí está, se le hace un examen clínico, se le piden algunos estudios funcionales, como por ejemplo una ergometría, saber cuáles, cómo están sus exámenes de sangre, y una vez que el cardiólogo lo ve, se planifica en nuestro caso, junto al deportólogo, el especialista en medicina del deporte, un programa diseñado en forma individualizada de ejercicios progresivos, paulatinos, destinados a seguirse a largo plazo. Acompañados, por supuesto, por un equipo multidisciplinario. Esto es muy importante. El equipo que debe participar de los programas de rehabilitación cardíaca debe ser multidisciplinario, en el cual incluimos una nutricionista. Es fundamental modificar los hábitos de vida y sobre todo los hábitos alimenticios de ese paciente, que en general no son los mejores. También, si es posible, contar con un psicólogo, asistente social. Eso sería un poco el equipo ideal de quienes integran la rehabilitación cardíaca, junto también a una enfermera, un profesor de educación física, que son los que van a participar en la sala directamente o en el lugar donde se realiza la rehabilitación cardíaca. Empezada esa rehabilitación, ¿qué es lo que no se puede comer, por ejemplo? ¿Qué es lo que no se puede comer? ¿Qué es lo que no se puede comer en la dieta habitual, grosso modo, obviamente? Ahí está. Lo mismo que no podemos comer nosotros. O sea, entonces estamos hablando de que la prevención debería ser para el paciente cardíaco lo mismo que hacemos para el paciente no cardíaco. Para los que estamos todavía de este lado, que todavía no llegamos a esa etapa de tener un evento cardiovascular. Y bueno, vamos a evitar las grasas, vamos a evitar la comida, las frituras, vamos a evitar la comida chatarra, la sal. Vamos a evitar aquellos alimentos muy calóricos, lo que tiene los panificados o todo lo que es derivado de los cereales en demasía, por supuesto. Todo puede, siempre hay que decir, hay que tener un sentido común en esto. Ahora se viene la fiesta, justamente, o otro día tengo un cumpleaños, o mañana tengo el casamiento de un amigo. ¿Y qué hago? ¿No puedo comer nada? No. Si tenemos un sentido común, sabemos que algo de la dieta podemos zafar o salirnos, pero con responsabilidad. Con responsabilidad, con moderación, podemos cuidarnos y prácticamente comer de todo. Doctor Urrutia, ¿qué tipos de ejercicio hace el paciente en rehabilitación? El paciente en rehabilitación cardíaca empieza, por supuesto, muy suave, vamos viendo la evolución. Es importante que sea muy suave, muy paulatino, progresivo, y de acuerdo al riesgo que tiene el paciente, vamos a planificar ejercicios más intensos o menos intensos. Hay una innumerable cantidad de ejercicios que podemos hacer, de ejercicios de tipo aeróbico, ya sea en cintas deslizantes, en bicicletas, cicloergómetros, elípticas, y después viene también lo que llamamos gimnasia, calistenia, donde el paciente hace ejercicios también para brazos, ejercicios abdominales, porque no están prohibidos. Alguno piensa que la actividad física que debe hacer el paciente una vez al alta es solamente caminar, que es lo que pasa muy a menudo en nuestra sociedad. El cardiólogo dice, bueno, está bárbaro, ahora salga a caminar. ¿Y alcanza el caminar solamente? No, nosotros decimos que un programa de rehabilitación cardíaca debe comprometer mucho más aspectos de su salud, como es la actividad física en todos los sistemas musculares del organismo. El paciente que va directo a lo que es, en este caso, bueno, en la española, la clínica especializada en esto, ¿está permanentemente monitoreado a la hora de hacer ejercicios? Digo, con control de pulsaciones, Bien, eso depende un poco del riesgo del paciente. Si el paciente es de alto riesgo, sí, está monitoreado, hay un cardiólogo en la sala que controla
la evolución del paciente y sobre todo si hay algún tipo de sintomatología. Pero los pacientes que llamamos de bajo riesgo generalmente trabajan con un profesor de educación física que está previamente preparado para trabajar con pacientes cardíacos y en algunos casos cuando el paciente tiene poca capacidad física o funcional trabajan con fisioterapeuta. Lo que yo preguntaba, Eduardo, perdón un segundo hoy, ¿cuán democrático es el tema de las afecciones al corazón en materia de edades, de sexo y de nivel socioeconómico? Ahí está, es increíble, pero tenemos una desigualdad muy importante en nuestro país, ¿no? Generalmente el paciente en etapa laboral activa, una vez que hace un evento cardiovascular, si el cardiólogo le da de alta, muchas veces no pasa por la rehabilitación cardíaca porque debe volver a trabajar. Entonces no le dan los tiempos, no puede, está muy lejos de los servicios de rehabilitación y en general asisten más las personas que no están trabajando. Es decir, pacientes jubilados son los que predominan en nuestro servicio, pero debería ser igualitario para todas las edades y sexos. O los que pueden tener el tiempo para hacer la rehabilitación. Pero una de las cosas que se une con otros de los programas, tú mencionabas sobre la reanimación cardíaca, obviamente que un centro de esta magnitud tiene que tener un equipo entrenado y con los instrumentos necesarios para enfrentar cualquier probabilidad, porque son pacientes de alto riesgo. Esto es una cosa muy importante. El doctor Bourdieu y el equipo trabajan con pacientes de alto riesgo que en la medida que van desarrollando el programa de actividad física, corrigiendo los factores de riesgo, va disminuyendo su riesgo y pudiendo enfrentar otro tipo de retos. ¿Cómo lo toma emocionalmente el paciente, la participación en los programas y si existen grupos, si el grupo se genera en este tipo de programa de rehabilitación? Es así, yo siempre digo, el paciente que tuvo un infarto, que vio la muerte de cerca o que está operado del corazón, es como si sintiera que un tren le pasó por encima y su vida cambió, como el doctor Bianco explicaba en la presentación. Entonces ese paciente está muy disminuido emocionalmente y es ahí la importancia a veces de que los pacientes sean asistidos por psicólogo o a veces con psiquiatra porque el índice de depresión es muy alto. Entonces tenemos que a ese paciente volverlo a la vida, pero sobre todo insertarlo en la sociedad. ¿Y cómo hacemos eso? Dándole confianza, dándole seguridad, demostrando que puede, que sí se puede y que eso se logra con, primero con la regularidad en la asistencia a la rehabilitación cardíaca, la formación de grupos muy importante, como pasa en otros grupos cuando se tratan adicciones, eso generalmente los pacientes charlan entre ellos y van comentando sus mejorías y sus adelantos, los cuales uno le da confianza al otro para seguir adelante. Eso es un aspecto fundamental, el aspecto psicológico en el paciente cardiovascular. Tenemos que hacer una pausa. Y quedan otras preguntas pendientes. Me quedó colgado por allí, pero lo retomamos después a ver si esto afecta más a hombres que a mujeres. Parece obvia la respuesta, pero veremos cómo los tiempos modernos han ido cambiando o no esta situación. Y tiro otras por allí, ¿no? Es decir, ¿qué dicen los números después de la rehabilitación? Porque eso es muy importante. Porque ¿cuál es la evaluación? Uno podría intuir la respuesta, aquí en Uruguay? ¿No? Podría intuir la respuesta con tanto ahínco que ustedes le ponen a esto y con tanto énfasis y con tanto profesionalismo. Y después, ¿qué pasa con el sexo de los que pasaron por esto? ¿Cómo volver a la normalidad o a la casi normalidad? O el que hacía algún tipo de deporte, si quedó realmente marginado, obviamente dependerá de cada uno y de la gravedad de lo que tuvo, pero iremos a lo genérico o de lo general a lo particular para entender un poquito más. Una última pausa y seguimos con el tema de hoy, rehabilitación cardíaca. Último bloque del programa de hoy. Bueno, doctor, ahora vamos parte por parte y pregunta por pregunta. Quedaba la cuestión de género. ¿A quién afecta más esto? ¿A hombres y a mujeres? Y podríamos poner la franja etaria ahí, si a los más jóvenes o a los más veteranos. Ahí está. Excelente pregunta. Es decir, nosotros en Uruguay tenemos que las enfermedades cardiovasculares son las que predominan en cuanto a la incidencia y causa de muerte en nuestro país. En general está descrito que las mujeres son las que sufren más enfermedades cardiovasculares que los hombres. Pero a nivel cardíaco central,
sacando las otras enfermedades vasculares periféricas, como es el accidente vascular o otras enfermedades como la claudicación intermitente, los hombres sufrimos más que las mujeres del corazón, de las coronarias, que las mujeres una proporción más o menos entre 2 y 3 a 1. Epa. Es muy notoria. Algunos hacen bromas en nuestro servicio y dicen las mujeres nos rompen el corazón. Pero bueno, eso lo dejamos para otra. Lo cierto es que tenemos que cuidarnos mucho porque cada vez vemos que los eventos cardiovasculares, los infartos o todo este tipo de situaciones coronarias se ven en franjas etarias más jóvenes. Antes los infartos eran predominio de las franjas sexta o séptima, franjas etarias y sexta o séptima. Hoy en día vemos personas con infarto a los 40 y a los 30, y a veces menos de 30 años, con lo cual eso está generando mucha alarma en la población. ¿Es cierto que es más grave cuanto más joven se es? ¿El que puede ser más grave? Eso varía, es muy variable, ¿no? Es muy variable, de acuerdo, porque el paciente coronario que hace una lesión coronaria, un infarto joven, puede tener lesiones de una sola coronaria, y generalmente cuando vemos un paciente añoso ya tiene varias coronarias obstruidas. En general no es necesariamente no es tan así. Dos cosas allí para aportar ahora desde mi punto de vista. Uno, y experiencia, además. Claro. Que sí, la enfermedad coronaria predomina en el hombre y va a seguir predominando en el hombre, pero la brecha se va a ir acortando. Cada vez vemos más mujeres con cirugía cardíaca y con infarto agudo de miocardio. Y lo que tú planteabas con el tema del joven, el joven que no tiene más que una lesión a veces, tapa la arteria principal del corazón y hace un daño brutal, que incluso lo puede llegar a matar. El veterano que ya lleva años con obstrucciones coronarias en diversas arterias, el flujo se va compensando, se desarrolla circulación colateral, entonces cuando se tapa una arteria, puede haber circulación colateral desde otros sectores que hacen que el tamaño del infarto pueda ser menor que en el individuo joven. Muy bien. Entonces eso es a tener en cuenta. Números de la recuperación o la rehabilitación. ¿Qué impactos? Números a nivel poblacional. Exactamente, del trabajo de ustedes, la incidencia y la importancia de... Y de los resultados. Hace 2 años atrás nosotros hicimos un trabajo muy importante con la Sociedad de Cardiología, la Sociedad Uruguaya de Cardiología, en la cual hicimos una encuesta a todos los centros de rehabilitación, sacamos los números de pacientes que eran intervenidos o se le hacía intervencionismo cardíaco, los pacientes internados por infarto, extrapolamos esos números, hicimos un montón de cálculos y obtuvimos que la población uruguaya se rehabilita menos de un 4%. Estamos entre un 3 y un 4%, tenemos una enorme deuda con esa población y eso es lo que tenemos que mejorar. Como pasa tantas veces, uno supone que las poblaciones más pequeñas, más alejadas de la capital, deben ser, tienen una incidencia proporcional, pero esa gente queda bastante aislada, ¿no? Sí, esa es una de las barreras. Las barreras que suceden en Uruguay para acceder a un servicio de rehabilitación son más o menos las que existen en casi toda Sudamérica. Y voy a tirar una bomba, y si usted me disculpa, Nogueira, es decir, la primera falta está en los propios médicos. Los médicos son a veces los que no derivan a servicios de rehabilitación cardíaca. Otra parte es el desconocimiento de los pacientes que existen servicios de rehabilitación cardíaca y también el desconocimiento de autoridades sanitarias nacionales del beneficio que brinda la rehabilitación cardíaca. Tan es así que nosotros decimos que estudios serios lo han demostrado, que si los pacientes accedieran a rehabilitación cardíaca disminuiría un 30 o un 35% los costos o gastos en salud que ocurren en nuestra población. Y que los pacientes mejoran su morbilidad, es decir, disminuyen su posibilidad de hacer un infarto o una reinternación entre un 30 y un 35% a 5 años y disminuyen la mortalidad cardiovascular o mortalidad cardíaca en un 40%, un seguimiento de 5 o 6 años, estudios que muestran la Clínica Mayo y un montón de estudios importantes que hay en el mundo. Es muy impactante. Entramos a otras preguntas que quedaban pendientes. Sí, doctor. Fundamentalmente, ¿cuánto tiempo en general se hace la rehabilitación? Si son las 8 o 12 semanas que yo planteaba o se extiende más. ¿Y a quién se le da el alta? Y si hay gente que no se le da el alta, sino que continúa en rehabilitación cardiovascular. Y una persona después que pasó esta etapa, ¿puede llegar a hacer ejercicios o actividad física común en un gimnasio? Bien, los pacientes generalmente están en los servicios
como usted bien decía, Bianco, entre 8 o 12 semanas, y eso generalmente es una pauta que viene de los Estados Unidos, porque las prestadoras de salud y los sistemas de seguro cubren esas semanas. Pero debemos aclarar que la rehabilitación cardíaca es de por vida, que los pacientes tienen que seguir haciendo actividad física, y eso es lo que ha demostrado el gran beneficio. 8 o 12 semanas es lo ideal para poder observar la evolución del paciente, para saber cómo está y para ver si le damos el alta. Muchos pacientes en ese periodo le damos el alta para que haga una actividad laboral, para que se reinserte en el medio social. Pero el paciente no debe abandonar la rehabilitación cardíaca nunca más. Eso se va con deberes de por vida, deberes con el mismo, no es que demostrarle al médico, obviamente. Tema gimnasio, ejercicio, sexo. Bien, esos pacientes, una vez que aprenden a hacer la actividad física, los derivamos para que sigan haciendo actividad física por su cuenta, que vayan a un gimnasio. Lo ideal es que estén supervisados, porque vemos que la diferencia que hay entre el que camina por su cuenta y el que hace una actividad supervisada es muy diferente. Los pacientes que van a un gimnasio y están controlados y tienen la obligación de ir son los que mejoran más. Y una vez que el paciente puede hacer actividad por su cuenta, entonces mejora su autoestima, su confianza y generalmente se compromete. Eso es lo más importante, se compromete con la actividad. Tan es así que hay pacientes que caminan todos los días y que nos cuentan como anécdota: ¿sabe, doctor, que el día que llovió, el día pasado, tal día llovió y no salía a caminar y me sentía mal, mi cuerpo me pedía salir a hacer ejercicio? Bueno, eso está muy bueno, eso demuestra el efecto beneficioso. Con respecto a la actividad sexual, no es un tabú, tenemos que olvidarnos de que somos enfermos cardíacos. El paciente que, si bien lo va a recordar toda su vida, tiene que volver a hacer una vida tan normal como la hacía antes. Y eso significa trabajar, ir al supermercado, cargar algún peso y tener actividad sexual. Y por supuesto va a depender mucho de la franja etaria de los pacientes, ¿no? Pero un paciente joven a veces tiene miedo, o la esposa tiene miedo, o el esposo, depende de quién haya tenido el infarto. Dice, no lo hagamos porque te puede pasar algo. ¿Qué periodo se espera en promedio después de un infarto? ¿Hay alguna estimación? Depende, tenemos que tener el paciente estable. No es lo mismo el paciente que se hizo una angioplastia de una lesión única, de una coronaria sola, al paciente que se hizo una cirugía con 3 bypass que tiene el corazón o el pecho abierto. Entonces es variable. Los pacientes que tienen angioplastia y no tuvieron infarto, ya en la semana ya pueden tener relaciones sexuales, a la semana. Pacientes que han tenido un infarto y hicieron una angioplastia, que están un poquito más delicados, generalmente esperamos unos días más, hablamos de 1 a 2 semanas, y sobre todo si el paciente puede caminar 10-15 minutos, subir 1 o 2 pisos por escalera y lo tolera, ya está en condiciones de... Esa sería la prueba básica entonces de... digamos, habilitarlo, si no tiene síntomas, no tiene dolor en el pecho, no se fatiga en forma exagerada, podría tener una condición básica como para reanudar su actividad sexual. Exactamente, hay algunos pacientes que apuran, entonces caminan 20 cuadras de apuro para ver si ya están en condiciones, pero bueno, eso es anecdotario. Pero está bien, eso habla de que está bien también y con ganas de salir. Exacto. Que vaya si ayuda a tener ganas de salir y no entregarse, ¿no? Por lo que decía en el arranque el doctor Bianco, que hay algunos que se quiebran emocionalmente, vaya si los ven ustedes, ¿no? Sí, y eso es un factor que aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. O sea, la depresión es un factor de riesgo, hoy sabemos, de enfermedad cardíaca. Por lo tanto, tratar la depresión adecuadamente e incluir la rehabilitación que mejora los aspectos psicológicos, biológicos y sociales del paciente y su reintegro a la actividad normal, es algo que levanta ese obstáculo emocional. Doctor, muchísimas gracias. Cuánto mito derribado y cuánto conocimiento ha sumado su presencia hoy al programa, así que muchísimas gracias por estar acá. Ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor Lurdiaga. Doctor, un programa más que queda para que nuestros televidentes puedan aprovechar y disfrutar del trabajo que usted nos plantea junto con la producción todas las semanas. Así que trabajo conjunto que estamos haciendo, estoy disfrutando mucho y bueno, esperemos que los televidentes también lo hayan disfrutado y nos estaremos viendo entonces. Es así porque la semana que viene vamos a estar aquí nuevamente y porque en la radio 12:30 los sábados en vivo en AM 1090 Imparcial está el doctor Eduardo Bianco con este compromiso. Salud. Hasta la semana que viene.